Buenas noches, amados hermanos, amigos, familiares que nos ven. Este es el estudio bíblico que tiene la Iglesia Bautista Lumbrera todos los jueves que el Señor nos ha permitido hasta ahora tener. Soy Gilberto Torrens, su servidor, y en esta noche vamos a concluir con la carta a Judas. Eh, Parece mentira, pero una carta de apenas 25 versículos. Hemos hecho 11 estudios de 30 minutos cada uno. Y es que tiene muchísimo. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Yo la he disfrutado muchísimo, pero vamos a leer los últimos dos versículos de esta carta a Judas. Pero antes vamos a saludar a todos los que nos ven desde distintas partes de en Latinoamérica y no sé, en España también, en Europa hay algunos que nos han escrito también, pero damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo para leer su palabra y para honrar la palabra de Dios y también para predicar el Evangelio de Jesucristo y para decir que eh, Jesucristo es el único camino de salvación y que en Él hay perdón y vida eterna por medio de su sacrificio. Y nuestro lema es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje y procuramos honrar la palabra de Dios. Hemos consultado durante nuestros estudios en muchos comentarios bíblicos y lo hemos dicho en muchas de las veces dando crédito a comentaristas bíblicos como William Barclay, como a William MacDonald, como el pastor John MacArthur y otros. También hemos consultado la Biblia de R.C. Sproul, la Biblia de la Reforma, llamada así, también la Biblia anotada por Scofield y muchos otros libros. También tenemos eh, estudios hechos por el señor Boyd Nicholson y también Albert M'Cheyne, que escribió un comentario de Judas en un comentario bíblico del Nuevo Testamento llamado La Biblia Enseña. Vamos a orar para comenzar este tiempo entonces y entramos en el tema. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos alabar tu nombre y glorificarte, darte a ti toda gloria y toda honra por la salvación tan preciosa que tú nos has dado en Cristo. Gracias porque es una salvación que no depende de nosotros, sino depende enteramente de la obra de Cristo en el Calvario. Gracias por su sangre derramada y gracias por su resurrección poderosa al tercer día. Padre, gracias porque Cristo se levantó a sí mismo de entre los muertos. Tu Santo Espíritu le vivificó de entre los muertos y tú, oh Padre, le has levantado de entre los muertos. No entendemos este misterio, pero te alabamos, oh bendita Trinidad. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra y por terminar este estudio en la carta a Judas, de Judas, un estudio muy provechoso y te rogamos que en estos últimos dos versículos que quedan podamos gozarnos y um, alegrarnos con el autor también del tremendo gozo que da el saber que tenemos un Dios poderoso que nos guarda. Rogamos por los enfermos, los que están en crisis, los que están en necesidad, pedimos por ello, por los que no pueden asistir a la iglesia o a un sitio donde puedan ir personalmente. Señor, que esta palabra leída y explicada sea de bendición para ellos también. Una vez más, te damos a ti toda la gloria y la honra y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Judas, entonces, esta epístola fue escrita por el hermano del Señor. A veces nos equivocamos y decimos el apóstol Judas, pero no, él no es el apóstol. Este es el hermano del Señor, que se nos dice en Mateo 13:55. Estudiamos eso, estudiamos las similitudes que él tiene con el otro hermano del Señor también, Judas, junto con Jacobo, que es el mismo Santiago. Santiago y Jacobo, dos epístolas que tenemos acá, tienen cosas en común, como es por ejemplo, la
imaginación o guía del Espíritu Santo más bien en tener ilustraciones para presentar las verdades bíblicas. Tanto Judas como Santiago toman muchos ejemplos de la naturaleza, de la vida diaria para hablar del tema que el Espíritu Santo les ha puesto. Hablamos de que Judas fue motivado a escribir esta carta por la apostasía que estaba reinante en aquel momento. No olvidemos que el tema de Judas es la apostasía o la descripción de los hechos de los apóstatas. Eran tan más amenazadores en aquellos tiempos y cuánto más ahora. Pero en aquel tiempo él dice en el versículo 3 que él iba a escribirle acerca de la común salvación, pero que él se había sido movido y sentido la necesidad de escribirle a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o que fue dada de una vez y para siempre a los santos, a la iglesia. Así que este es un tema central que nunca debemos olvidar, que hemos aprendido. Judas, hermano del Señor, Judas movido por el Espíritu Santo a escribir o a exhortar. De hecho, hay algunos comentaristas que dicen que esta carta es una de las más fuertes que se encuentra en el Nuevo Testamento, uno de los mensajes más severos, con crudeza acerca de las características de los apóstatas y del fin que ellos tendrán, comparándolos con gente del Antiguo Testamento, como la rebelión de los hijos de Coré, como los ángeles que pecaron, como la gente de Sodoma y Gomorra y otros. Así que es una epístola que es sumamente exhortativa o severa por la cantidad de herejes que estaban entrando en la iglesia. Y eso es lo que hoy tenemos hoy en día. Hay lo que llamamos la iglesia profesante, profesa ser una iglesia santa que sigue a Cristo, pero con sus hechos lo niegan, porque enfrente de muchas de esas iglesias están líderes que son personas no convertidas. Otra cosa que aprendimos es que, mejor dicho, los apóstatas no son personas que eran creyentes y dejaron de serlo. No existe tal cosa. Son personas que nunca fueron del Señor, que no tienen el Espíritu Santo, que son los sensuales. Simplemente fueron llevados, tal vez llamado la atención a lo que es las cosas divinas y profesaron fe en el Señor, pero no tenían el Espíritu Santo. Así que cuando ellos se apartan, no se apartan de la fe que una vez tuvieron o de la salvación que tuvieron y la perdieron, porque eso no existe, no es enseñado en la Biblia. Pero son personas que nunca tuvieron el Espíritu Santo, nunca fueron salvos, y eso nos lo explica él más adelante. Él toma ejemplos de la naturaleza, toma ejemplos del Antiguo Testamento y describe a estos herejes, pues mostrando de manera muy gráfica la conducta de los apóstatas, que casi siempre conduce a una vida licenciosa de pecado, y hoy en día sería equivalente a aquellos que permiten y abogan por la libertad de todo tipo, eh, excusándose detrás de la libertad en Cristo, pues la libertad de hacer lo que le dé la gana. Entonces, estas son cosas que debemos tomar en cuenta, y también que debemos identificar a estas gentes cuando lleguen a la iglesia, porque es nuestra responsabilidad, no solamente de los ancianos y pastores, sino de cada uno que ama la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 24 y 25 nos habla en casi todas las Biblias hay un título que se llama la doxología. Y vamos a ver qué significa esta palabra, pero leamos estos dos versículos, 24 y 25. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es precioso ver, después de una ilustración, descripción, advertencia de todo tipo, descripción de los falsos maestros, advertencias directamente contra la apostasía,
ejemplos históricos de la incredulidad, ejemplos bíblicos de la incredulidad y rebelión. Después de hablar también el versículo, y fue el estudio pasado, de las exhortaciones a los creyentes, él empieza a decir, pero vosotros, amados, él hace un paréntesis de que todo lo que habló acerca de estas personas con esa conducta, y ratificando lo que dije anteriormente de que no eran verdaderos creyentes porque no tenían el Espíritu Santo. El versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Romanos 8 y 9 nos dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Él luego habla en el versículo 20 de la división, pero vosotros, amados, ahí estamos, los verdaderos creyentes en Cristo. Él hace una división para decir, de los cuales hablé, esos no son hijos de Dios, no son creyentes, y hay que cuidarse porque ellos pueden arrastrar a los creyentes a caer en pecado o a caer en desilusión o a perder el testimonio. Así que eso es el peligro de estas personas. Él dice, pero vosotros, amados, y nos da herramientas a nosotros los creyentes, a la iglesia, para combatir este mal, este cáncer, que es el mismo enemigo, el mismo Satanás que entra, digamos, encubiertamente en las iglesias para destruirlas. Él nos dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios y esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y esta es una referencia a la venida del Señor. Y es un tema predominante. Habíamos dicho que los 260 capítulos, del Nuevo Testamento se mencionan cerca de 318 veces la venida del Señor. Un tema predominante que hacemos bien en estar alertas acerca de la venida del Señor. Es un día glorioso. Cristo vendrá otra vez. Ojalá fuera hoy, dice un himno. Entonces, esta conclusión es una doxología. La palabra doxología no aparece como tal en la Biblia, pero viene de dos palabras griegas, que es doxo, que quiere decir fama u opinión o comentario, y logos, que todos conocemos de una u otra forma la palabra logos, que es palabra o conocimiento o reflejo. Así que unidas estas dos palabras, doxología es el equivalente a una adoración o alabanza a Dios. Y pues se ha tornado, son una de esas palabras que han sido adoptadas al cristianismo para referirse a la alabanza de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, al final dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología, ese es hablar bien de Dios, eso es tener la opinión correcta de Dios, esto es alabar a Dios. Es la frase, el apóstol San Pablo lo usaba muchísimo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 20, él dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, cuando el Señor Jesús nació, los ángeles prorrumpieron en aquella expresión de alabanza, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Nos recordamos cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel, que fuimos al pueblo de Belén, y ahí hay un arco, pero es un arco que da la entrada a esos campos de Belén, donde se cree que en alguna de esas partes, esas pequeñas colinas, pudo haber sido el pesebre, el lugar donde el Señor Jesús nació. Pero ahí en ese arco dice in excelsis Deo, que es las palabras en latín, gloria a Dios en lo alto, o exaltado sea el nombre de Dios. Y tenemos un himno que habla en el coro, dad gloria a nuestro Dios in excelsis Deo. Y eso quiere decir, la doxología, a Dios sea la gloria. En el Salmo 34 y 1,
el salmista o menciona una doxología cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O el Salmo 103 cuando dice, bendice alma mía al Señor. Esos son doxologías cuando son hablar bien, hablar de los méritos de Dios, de Cristo, alabar y bendecir su nombre. Primera de Timoteo 1:17, a mí me encanta ese versículo. Primera de Timoteo 1:17, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y él dice al final, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es tremendo, este versículo. Es una de las doxologías que a mí más me fascinan. Todas, por supuesto, pero esta en especial. Así que esta parte del versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Notemos que el versículo 25, que es el último, habla de la doxología, que hay que dar gloria a Dios, ¿verdad? Esa doxología al único y sabio Dios. Pero él da razones, él dice, bueno, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y hablamos que de la doxología es no el arte, sino la acción de hablar bien de Dios y de hablar de su persona o sus obras. Y aquí Judas nos está diciendo, nos está dando la clave. Dice ese versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Al final dice, sea gloria y alabanza. Pero aquí en la Biblia se nos menciona, y voy a mencionar unos 6 o 7 puntos de por qué el Señor o cómo el Señor es poderoso. Y en Romanos 16:25 encontramos, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero hago énfasis en, y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. Así que un primer punto es que Él es poderoso para confirmarnos, para darnos una base firme, si se quiere una mejor traducción. Entonces, alabanza a Dios que es poderoso para confirmarnos. Romanos 16:25. Un segundo, una segunda razón por la cual Dios es poderoso, cómo se manifiesta su poder en los creyentes. Bueno, a través de Jesucristo, por supuesto, que quien es Dios. Hebreos 7:25, segundo punto, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, otra razón de tener una doxología y alabar al Señor y bendecir y darle gloria siempre es porque Él es poderoso para salvarnos. Puede también salvar perpetuamente. Así que este es un punto medular del cristianismo sano, el cristianismo bíblico, en cuanto a que la salvación es un don que no nos lo puede quitar nadie, porque depende no de nosotros, sino de la obra de Cristo. Y dice que Él es poderoso para salvarnos. Pero otra razón de como la doxología puede bendecir y exaltar el nombre del Señor, es lo que dice en Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Y esta es la tercera razón como Él es poderoso. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hablando del Señor Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces es maravilloso pensar también que podemos alabar al Señor, bendecir su nombre, hacer una doxología, porque Él es poderoso para socorrernos, para estar allí. Hebreos nos dice que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos puede socorrer. Y Filipenses 3:21, o mejor dicho, Isaías 26:3, para citar el Antiguo Testamento, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Así que Él es poderoso para guardarnos en paz. De el Señor Jesucristo se dice que Él logró la paz mediante la cruz. Y en Romanos 5 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es poderoso para darnos paz, y la paz con Dios, que es la más importante. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Entonces es poderoso para darnos paz por medio de su sacrificio en la cruz. Número 6, Efesios 3:20. Él es poderoso para, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que aquí como punto número 6, que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. No tenemos idea de lo que Dios puede hacer, de lo que nosotros pedimos. Si glorifica su nombre, está en su voluntad y nosotros lo pedimos con fe, sometiéndonos a Él, bueno, va a ser mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Entonces, otra razón por la cual alabar al Señor, porque Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y finalmente, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, el séptimo punto por lo cual alabamos al Señor y también cantamos una doxología a Él, es que Él es poderoso para guardar nuestro depósito de fe. Él es poderoso para socorrernos, Él es poderoso para guardarnos, Él es poderoso para darnos las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Él es poderoso para darnos la paz completa y Él es poderoso para salvarnos perpetuamente. Y en Romanos 16:25, Él es poderoso para confirmarnos. Todo esto nos afirma la salvación tremenda que Él nos ha dado. Y somos salvos y perseveramos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y creemos en la perseverancia de los santos y en la salvación, que es un don que no puede jamás caer o perderse, porque irrevocables son los dones y el mandamiento de Dios. Así que el Salmo 121 nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tiene esa misma pensamiento también, pero dice que es poderoso para guardaros sin mancha o sin tacha. Y en Efesios nos dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Pero en cuanto a la iglesia, Efesios 5:27 dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Así que para nosotros, sin mancha, como iglesia, sin mancha, y del mismo Señor Jesucristo, en 1 de Pedro 1:19 dice que somos salvados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El último versículo, el versículo 25, dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la alabanza que se ofrece por la salvación tan grande, y se le dice a Dios el Salvador, porque ese es un concepto del Antiguo Testamento, pero que Dios es el que salva, porque Jesucristo es Dios. Pero recuerden, no son tres dioses, son tres personas distintas, con los mismos atributos, con funciones que son distintas hasta cierto punto, pero son con todos los atributos de la deidad, porque son tres personas y un solo Dios. El Padre amó, el Hijo se entregó en la cruz y el Espíritu Santo nos lo hace saber y sella la salvación para nosotros. Y ahí vemos varios conceptos en esta alabanza final. Gloria, que resume todos los atributos del Señor Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo. 2, dice majestad,
sea gloria y majestad, que es el reino absoluto del Padre, que es lo que el Padre quiere, hace porque Él es el soberano, y del Hijo también, pero también habla del imperio, y el imperio se refiere al alcance del poder y el gobierno activo de todo. Es el reino de Dios y su justicia, por eso no, se nos dice que hay que buscarle, porque es el imperio, Él es el soberano. Pero también dice y potencia en el versículo 25, y eso nos hace pensar acerca del poder infinito, el derecho y el privilegio que tiene Cristo de hacer todas las cosas. Dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y lo resume muy bien Filipenses 2:9 cuando dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es otra de las alabanzas y las doxologías favoritas mías, donde denota la alabanza y la gloria que damos, que Dios le ha exaltado al Señor Jesucristo hasta lo sumo. Eh, Usted sabe que el señor Spurgeon escribió algo relativo a este mensaje. Él dice acerca de lo que significa la seguridad y el poder de Dios para preservarnos en salvación. Él dice, cuando oí decir que el Señor guardaría a su pueblo hasta el final y que Cristo había dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano, debo confesar, dice Spurgeon, que la doctrina de la preservación final de los santos fue un cebo que mi alma no pudo resistir. Pensé que era cierta clase de seguro de vida, un seguro de mi carácter, un seguro de mi alma, un seguro de mi destino eterno. Yo sabía que no podía preservarme a mí mismo, pero si Cristo prometió hacerlo, entonces supe que estaría seguro para siempre, y anhelé y oré por encontrar a Cristo, porque sabía que si le encontraba, Él no me daría una salvación temporal y sin valor como algunos predican, sino una vida eterna que nunca podría perderse, la simiente viva e incorruptible que vive y mora por siempre, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es la fin de la cita del señor Charles Spurgeon, tomado del libro Danger, Safety, Gratitude, citado por el pastor MacArthur. Así que terminamos: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hasta aquí entonces hemos concluido con este precioso estudio de esta carta, esperando que haya sido de bendición como lo ha sido para mí, y estoy seguro que para usted, porque no estamos hablando cualquier libro, estamos hablando de la palabra de Dios, y con mucha debilidad los hemos expuesto, pero confiando de que el Señor se glorifique. Así que esperamos que hayamos aprendido a identificar a los herejes que están entrando en nuestras iglesias, pero también que podamos saber cuáles son las herramientas que debemos utilizar para no dejarnos arrastrar por ellos, por estas estratagemas de hombres, y también que al final sea nuestra vida única y exclusivamente para dar toda gloria y toda honra al Señor. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para la gloria de Dios Padre. El Señor te bendiga, hermano, y Él bendiga su palabra. Hasta el próximo estudio.